si yo tuviera que hablar en forma muy general, yo diría que para infortunio de la mayor parte de la gente que yo atendí, terminaron logrando lo que querían. Lo digo de vuelta, para infortunio. O sea, decían que ahí cuando se recibieran, ahí se les iba a calmar la mente. Y se recibían. O cuando se casaran, o cuando se descasaran, o cuando tuvieran hijos, o cuando los hijos fueran grandes, o cuando se fueran de vacaciones, o cuando volvieran de las vacaciones, o en las fiestas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a la gran mayoría le ocurría. Le ocurría. Y resultaba que tras 1 o 2 días, 3, 4, bueno, dependerá de cada caso, y en ocasiones hasta minutos, ¿sí? Volvía la insatisfacción. Volvía la insatisfacción. Ahora, en lugar de ver esto como un proceso extraño, raro, ilógico, ¿sí? Se dice que la insatisfacción es buena, es provechosa. O sea, es como si me quisieran vender que el pasar hambre es bueno o es provechoso, o el tener fiebre es provechoso, ¿sí? Y me inventan que motoriza, que yo hago algo porque estoy insatisfecho. Bueno, yo no termino de contemplar esa lógica, ¿sí? Yo diría que corrientemente la insatisfacción puesta en la ansiedad, por ejemplo, suele motorizar poco y mal. ¿Sí? Y que suele motorizar mejor cuando uno no lo hace porque está insatisfecho. Pero nuevamente, y tal vez seguramente habrá un grado de exageración de mi parte, quién sabe, hoy estoy particularmente enfático, pero eh, muchas veces siento que parece esta serie, las típicas series de zombies, ¿no? Walking Dead, etcétera, ¿sí? En donde es una carrera de zombies a ninguna parte, en la que no hay nada que ganar, pero alguno gana, y cuando gana resulta que aquello que era maravilloso, ¿sí? Descubre que eso tampoco le hizo bien. Y las cosas que la gente es capaz de hacer para, digamos, para ganar carreras que no existen, son extraordinarias. Y nuevamente, no estamos buscando acá culpables ni cosas por el estilo, ¿sí? Naturalmente hay grupos que lo hacen más, grupos que lo hacen menos, etc. Estamos hablando de que esto ocurre individualmente para cada uno de nosotros, con más o menos peso, por cuanto hemos sido condicionados para correr carreras que no existen, que forman parte del sueño, etc. Pero el punto central de nuestra psicoterapia, o uno de los puntos centrales de nuestra psicoterapia, es que casualmente no nos crean, ¿sí? Sino que lo experimenten. O sea, no es relevante si yo digo esto, o si lo dijo el Buda, o lo dijo Nagarjuna, o tal, etc. No es relevante. Lo relevante es que la persona lo experimente. Lo haga 1, 2, 3, 5, 20, 500 veces. Lo voy a decir ahora, lo hago siempre cuando doy alguna charla. No me crea. Es una típica expresión budista. No me crea. Yo también miento, yo también exagero, yo también fabulo, yo también pongo las cosas a mi favor, yo también oculto aquellas cosas que no me convienen, etc. Experimente usted, si usted no es una máquina de anhelar todo el tiempo, de codiciar. Y en el final del camino, y esto no es obligatorio, por supuesto, en el budismo, como nada es obligatorio en el budismo, ¿sí? En el final del camino, por supuesto, el gran anhelo, vivir para siempre, por ejemplo. O volver a nacer. No tenés un día en el que la gente no querría tener 20 años menos o 30. Pero tal vez la conoces de hace 20 años, y ahí el problema era por qué no tenían 20 años más. Entonces vos le preguntás legítimamente a la persona, pero realmente con todo respeto y con toda honestidad, ¿cuándo llegará el cese de su sufrimiento? Y esa persona siempre está condicionada, o mayormente está condicionada a pensar que llegará cuando ocurra tal o cual fenómeno. Y entonces uno le dice, el cese del sufrimiento va a llegar cuando usted vea que tiene un amo dentro suyo, que le dice qué hay que hacer, qué no, cuándo, cómo, etc. ¿Sí? Y que mientras usted no lo ponga en orden, pues va a seguir sufriendo.
y que ponerlo en orden no es tan difícil. Sí, puede demorar un poco más de tiempo. ¿Sí? ¿Existe sufrimiento fuera de la mente? Sí, naturalmente, por supuesto que sí, que existe sufrimiento. Pero cuando uno cuando uno se pone a evaluar cuánto pesa el sufrimiento que produce la mente y cuánto es el sufrimiento que produce lo que ocurre afuera de la mente, la mayor parte de las veces uno descubre, para su sorpresa, que, por ejemplo, es creador de una parte significativa de su sufrimiento, a partir del condicionamiento. Un ejemplo muy breve, si te sirve. Una paciente mía invierte un tiempo en hablar acerca de su hermana, ¿no? Juzgarla, criticarla, etcétera, etcétera. En el final de la entrevista dice, me pregunta qué opino. Yo creo que tiene razón, creo que la hermana no se está comportando bien, creo que ella tiene derecho de sentirse fastidiada, etcétera, etcétera, y sigue con esta, dice, pero eso es injusto. Y entonces yo le planteo, ¿y quién dijo que las cosas debían ser justas? No estoy afirmando lo contrario, no estoy afirmando que deben ser injustas. Solo estoy diciendo que hemos sido condicionados a que las cosas deben ser justas, ¿sí? O cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué no salimos de nuestra mente? Afuera de nuestra mente, en este universo, ¿sí? Hay cosas que son injustas, hay cosas que no podríamos saber cuáles son, hay cosas de las que ni siquiera nos damos cuenta, etc. La persona que practica esta psicoterapia, ojalá yo sea algún ejemplo semejante, pero si no lo soy, lo será cualquier otro, tiene que tener mucha humildad, porque uno apenas vislumbra el universo, apenas, ¿sí? Y entonces, si apenas vislumbra el universo, pues probablemente para muchas cosas no tiene ni idea, no solamente no tiene ninguna idea, sino que además no tiene ningún control. Nuestras psicoterapias presentes, ¿sí? No solamente el psicoterapeuta cree que lo sabe todo, lo que bueno, sería un problema del psicoterapeuta o la psicoterapeuta, sino que además le quiere hacer creer al paciente que lo sabe todo y que hay respuesta para todo, ¿sí? Y se origina un entorno que es engañoso, ¿no? Entonces, una y otra vez no me crea. Por ejemplo, Guillermina, yo voy a usar un recurso muy antiguo dentro del budismo. De las personas que están viendo este video, ¿cuántas han visto su cara alguna vez? Bueno, la respuesta probablemente es nadie ha visto su cara. Nadie va a ver a su cara, jamás va a ver a su cara. ¿Sí? Lo que verá es alguna imagen que aprendió a vincular con su cara. Una foto, una filmación, en el espejo, lo que fuera. Ahora, uno se va a morir sin ver su cara, ¿sí? Algo tan básico como ver la propia cara. Bueno, yo puedo ver la tuya, pero vos, ¿sí? No podés ver la tuya, ¿sí? Entonces, somos más chiquitos de lo que creemos. ¿Qué tal si empezamos por la humildad? ¿Sí? Desde esa humildad, tal vez, bueno, aceptemos el mundo más fácilmente. Este es un universo extraordinario, raro, complejo, que escapa a las definiciones humanas y que tiene como característica que ni siquiera está a favor ni en contra del ser humano, solo funciona. ¿Sí? Y en la perspectiva budista se enfatiza una y otra vez la idea de ser respetuosos, tolerantes, amables, pacientes, enérgicos, optimistas, tener confianza en uno mismo, pero también aceptar que, bueno, tenemos limitaciones y hay una gran parte de la ecuación del universo que no conocemos y que encima, si esto ya no era suficientemente complicado, la ecuación cambia cada segundo. De forma que creo que estamos yendo en el sentido de contar cuál es nuestra perspectiva. Pero es nuestra perspectiva. En todo caso, de lo que nos sentimos orgullosos, no es del hecho de que esta es una tradición milenaria o que se está enseñando en casi todas partes de Europa, en Estados Unidos, en países centrales, en Japón, etc. Porque era casi inevitable que esto ocurriera. De lo que nos sentimos orgullosos, o yo al menos de lo que me siento orgulloso, es que la gran mayoría de las afirmaciones de una psicoterapia basada en el budismo y del propio budismo son comprobables científicamente.
¿sí? Esta es lejos la más científica de todas las miradas que hay, lejos. Lo podemos probar. Por ejemplo, la existencia de la mente ha sido demostrado, ¿sí? A propósito de estudios de Davidson y otros. Así que, entonces lo que vemos es, bueno, una perspectiva que es amable, gentil, cordial, compasiva, respetuosa, humilde, ¿sí? Pero al mismo tiempo fundada, basada en hechos y otra vez, no me crea, pruébelo, véalo. Yo particularmente, cercano a los 56, ciertamente no estoy participando de esta filmación para ver si tengo un paciente más o un paciente menos, aunque a todos los seres les deseo felicidad. Estoy participando sencillamente porque me parece que está bueno acercarse a este tipo de ideas, porque capaz te ayudan a reducir tu propio sufrimiento, no por al menos conscientemente. El segundo costado, que tiene que ver con la tradición budista, pero es solo la perspectiva budista, pues debe uno chequearla o no, es, por ejemplo, muchas psicoterapias arrancan de conceptos como, por ejemplo, el inconsciente. Algo que hay adentro de nuestra cabeza que funciona con algunas reglas, ¿sí? En latín se llama Deus ex machina, es decir, el monstruo dentro de la máquina, o la máquina dentro de la máquina. Bueno, yo invito a que me muestren el inconsciente, pero no que me digan que hay un inconsciente, no me lo muestren. Bueno, llevamos 120 años de atraso en Argentina. El tal inconsciente no se puede mostrar porque no hay tal inconsciente. Ahora, la gente está 25 años, ¿sí?, indagando los contenidos de eso que no existe. Entonces, a mí lo que me parece pavoroso, no a mí en términos personales o profesionales, por cuanto estoy bastante más cercano de retirarme que de otra cosa, lo que me parece pavoroso es lo mucho que atrasa las psicoterapias en Argentina, y en específico en los trastornos de ansiedad. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la razón inconsciente por la que, y capaz no haya? ¿Y por qué tiene que haber? ¿Es obligatorio? Pero primero prueba que hay tal inconsciente. ¿Sí? Esto es burdo. Yo sé que para mucha de la gente que está viendo este video, si es que ya no se fue, y ojalá que no, sobre todo por el esfuerzo que ustedes hacen, les puede parecer aburrido. Pero resulta que, ¿sí?, yo tengo que aceptar que hay un inconsciente porque lo dijo un señor vienés. Y después lo repitió otro señor en Francia, y después otro grupo en el medio, etc. Ahora, probarlo no lo probó nadie, ni lo han podido probar. Y no lo van a poder probar. Y dicen que se manifiesta a través del chiste o del acto fallido o tal. No lo sé, digo, es más fácil. Yo te puedo demostrar que hay la luna. No es tan difícil, no necesito indicadores indirectos. En cambio, bueno, esto es lo que hay. Volviendo a nuestra perspectiva intenta ser lógica, compasiva, amable, gentil y sobre todo no juzgar, no calificar, y lo único que somos es lo que somos en tiempo presente, aquí, ahora y así, ¿sí? Entonces es una psicoterapia del aquí, ahora y así, ¿sí? Es una psicoterapia basada en lo único que somos, que es lo que es el presente.